Saludos desde la frecuencia, podcast friki, rolero y mucho más. Todo juego de rol suele tener una frontera entre los buenos y los malos, entre los aventureros y el mundo hostil que hay al otro lado. En ocasiones los malos son monstruos, organizaciones, corporaciones, dioses. Otras veces se trata de la propia condición humana, de otros antagonistas, del factor humano, de conspiraciones y poder. Los antagonistas son los que hacen avanzar la historia, y en Rokugan, con todas sus capas de intrigas, luchas de poder y tensiones entre los clanes, no hay mayor enemigo que las tierras sombrías. De eso vamos a hablar hoy. De esas tierras malditas, que no baldías, porque resulta que tienen una cantidad de población nada envidiable. Más allá de que todo lo que haya desde el muro del cangrejo hasta la tumba de Fuelin sea una completa locura. Vamos. Afilad las katanas, preparad vuestras armaduras, que hoy vamos a adentrarnos en lo profundo de un territorio absolutamente maldito, como son las tierras sombrías de la mano del Gaijin en Rokugan. Amanece, gracias sendas a Amaterasu. Recuerdo un cielo gris plomo. Recuerdo una gran muralla, alta como 30 hombres, salpicada de torres de vigilancia. Recuerdo un clan rudo, duro, que mira a la muerte y a la locura cada día, cada noche, cada vez que cierran los ojos. Es la muralla del cangrejo, la gran muralla Kayu, que separa el Imperio Esmeralda de la zona maldita que son las tierras sombrías. Dejadme leeros algo antes de que empiece a desgranar lo poco que he podido averiguar de este lugar, de las enfermedades, de los monstruos, espíritus malignos, brujos locos y otras criaturas que lo habitan. De la novela Meifunado de Hide Tadanito. Raro es el año en el que el emperador tiene su corte bajo la poderosa calavera que guarda el Kyuden Hida. Solo por el capricho de Hantei XXI fueron traídos los grandes daimyo a las ennegrecidas fronteras de las tierras sombrías para acallar las pequeñas disputas de la tierra y saber si eran iguales sobre la muralla del carpintero. 3 daimyo y yo nos disponíamos a dormir en una bien amueblada cámara de vigilancia. Pedir un tratamiento especial del Hida equivaldría a un insulto, y la humildad es una cualidad esencial para los buenos jefes. Así que esa noche nuestro séquito descansó junto a una poderosa hoguera entre los más bajos sirvientes del cangrejo. Los daimios se fueron acercando a la ventana uno a uno, observando una figura solitaria revestida de acero negro que había fuera. Vigilaban también cualquier movimiento en las tierras sombrías, como siempre hacen los cangrejo, inclinándose sobre su yari en la larga noche. No parece tener que hacer una tarea muy difícil esta noche, opinó Bayushi Sashiko, señalando hacia afuera con una de sus delicadas manos, una mano probablemente más suave y fría que la nieve. El viento está callado, la muralla es alta. El bushi que lleve tal vigilancia podría bien ser dragón, o grulla, o escorpión. No les envidiaría a los cangrejos sus trabajos, añadió Kakita Toshimichi.
pero mis propios soldados han vigilado las murallas en el invierno helado con idéntica estoicidad. Perdonadme si hablo de estilos de lucha, contribuyó cortésmente Kitsuki Masakatada, pero los Kakita y los Mirumoto siempre han discutido sobre quiénes son los más habilidosos Yojimbo. Si es sobre el valor de un guardia de lo que debatimos, entonces no tengo más remedio que hablar de los míos. Bueno, vamos a hacer un concurso, concluyó Sachiko sonriente. Un concurso de Yojimbo, y veremos qué tal guardan los cangrejos Rokugan. Los daimyo convocaron a 3 Yojimbo cada uno, y en breve crujía el hielo bajo nuestros pies mientras íbamos a hablar con el solitario Bushi. Descansa un rato junto al fuego, sugirió Sachiko, pues has estado ahí fuera muchas horas al frío y no hay ningún oni a la vista. El cangrejo no se movió para hacerle una reverencia, ni siquiera la miró. Estaré al frío muchas horas más. La nieve es espesa y cae rápido esta noche, y el Akutenshi seguro que aprovechará para atacar. Debo rehusar tu oferta, pues tú no eres mi señor. Los daimios se intercambiaron miradas. Samurai, intentó Kakita Toshimichi. ¿Cómo puedes luchar si estás helado hasta los huesos y cansado por la falta de sueño? Aquí hay 9 guardias frescos para relevarte y cada uno de ellos se ha enfrentado a los Oni en sus propias tierras. Los daimios se sonrieron entre ellos, pues había desairado al guardia a la vez que había dicho la verdad. Yo velo por vuestras vidas mejor que ninguno de vuestros más diestros Yojimbos, respondió de un gruñido el cangrejo. Debo rehusar vuestra oferta, pues vosotros nada sabéis de mi trabajo. Kitsuki Masakatada levantó la mano. Entonces, déjanos comprobarlo. Déjanos dormir en este lugar esta noche, y cada uno de nosotros aportará 3 bushi para ayudarte. Si un oni ataca, veremos quién lo mata primero. Comenzó a caminar volviéndose hacia los Yojimbo reunidos. Al samurái que golpee más fuerte ante este tribunal, le daré yo una armadura completa adornada con jade y oro. Hubo muchas miradas entre los secuaces de Mirumoto, pues ese era un gran premio. Por mi parte, yo le daré un wakizashi. Toshimichi sacó el suyo, pues en la casa de los cangrejo uno podía llevar armas todo el rato. Este fue forjado por los artesanos de Kakita. Los siervos de Kakita sintieron, pues a duras penas podían contener su excitación. Yo, dijo la amable Bayushi, creo que poco puedo ofrecer que tenga tanto valor, salvo quizá una caricia en su mejilla mientras le pongo sus nuevas armas de guerra. Y aquí se callaron todos, respetuosamente, aunque sus corazones saltaban ante la perspectiva del mejor regalo de todos. El cangrejo respondió con rudeza. Vuestros bushi serán demasiado lentos, dijo, y morirán. Ninguno de vosotros sabe lo rápido que golpean los Saudenshi. Los Kakita y Bayushi desintegraron su insulto con una sonora carcajada. Al amanecer, bufó Masakatada, si estás vivo, hablaré con tu daimyo y deberás batirte en duelo con nuestros bushi por turnos. Se volvió para ordenar a su Yojimbo. Untad vuestras espadas en polvo de jade y mantenedlas desenvainadas sobre vuestros hombros. Vigilad el muro oeste, pues el Oni puede querer dar un rodeo. Kakita Toshimichi ordenó a sus hombres. Untad vuestras espadas en polvo de jade, dijo pensativamente, pero untad también vuestras lanzas, pues la sangre de Oni estropea la hoja de las espadas. Vigilad el muro, el este, pues el Oni puede intentar atacarnos. Embadurnad vuestras puntas de flecha con polvo de jade, ordenó Bayushi Sachiko, y arrojádselas a cualquier Oni que veáis, pues luchan con una ferocidad mayor a la de cualquier hombre. Vigilad el muro norte y también el tejado, pues el Oni puede aparecer por donde menos se le espere. Hecho esto, volvimos a entrar en la cabaña y nos calentamos antes de acostarnos. Un alarido infernal atravesó la noche desde el muro sur y nos sobresaltó a todos, despertándonos. Tanteé en busca de mi wakizashi, distinguiendo al dragón a tan solo un paso de donde estaba yo. La puerta de roble voló hecha astillas y una de las sabandijas del hermano oscuro flotó ante nosotros como si estuviese hecha del propio viento helado. Yo pensé que era una fortuna o el fantasma de un dios, pues era el hombre más hermoso que había visto nunca. El cautivador fuego de sus ojos iluminaba la habitación, cambiando el gris de la piedra a verde y la sangre de sus katanas a negro.
Su piel tenía el blanco del señor Luna y se deslizaba a través del aire con sus esbeltos tobillos, pisando los vientos que iban en dirección a Dama Bayushi. Toshimichi golpeó a conciencia sus cuchillas casi a tiempo. Su acero se reflejó en el muro y en el muslo de Sachiko. Ella careció de la presencia de ánimo para gritar antes de que Kitsuki hundiese su katana y wakizashi juntos en el codo de la criatura. Las cuchillas chocaron y la habitación se paralizó. Nos dimos cuenta todos a la vez de que el polvo de jade estaba fuera. Masakatada se cayó hacia atrás bajo una lluvia de espadas que se arremolinaban y silbaban y chocaban entre ellas, produciendo chispas cegadoras. Justo cuando la puerta que había detrás de mí se convirtió en una masa de astillas y yo caí al suelo, él metió su brazo, que se rompió a la altura del antebrazo, pero un robusto muro de metal infernal se lanzó directamente al combate y tumbó al demonio, que produjo un ruido como el de un palanquín al caer. Hida Shonoyo, daimyo de los cangrejos, había acudido al escuchar el grito. Balanceando su tetsubo de acero rociado de jade y trozos de cristal, la brillante espada golpeó su cuerpo como un tsunami. Se resistió un poco más mientras remataba con golpes de su katana el trabajo iniciado. Después de unos 10 golpes quedó fuera de combate. Sus negras fauces chirriaron e intentaron arrancarle la ancestral armadura, pero el daimyo hundió su tetsubo entre ellas, atrapando a la criatura contra el muro de piedra. Justo entonces llegó su Yojimbo para clavarle sus aceros yari entre las costillas. Un kuni vestido de negro gritaba palabras de poder invocando a la tierra bajo la luz verde y vaporosa que rasgó las carnes de la bestia. Cuando el Akutenshi cayó de rodillas, Sonoyo se levantó como la cúspide de una montaña, sacando la espada incandescente de Chikara y volviéndola a hundir con sus cansados brazos 1 vez, 2, 4, hasta que la noche volvió a estar en silencio. Permanecimos en pie, escuchando el eco de aquellas terribles embestidas, observando al fantasma, que parecía de seda, que había retorcido el tetsubo con sus huesos y carne sin ser capaces de hablar. «Estas criaturas son terribles», admitió Bayushi Sachiko, mientras el kuni Sugenya curaba sus heridas. El olor de su sangre flotaba en el aire, enmascarando los vapores del sake. «Sí que lo son», admitió Toshimichi, «y yo diría que los cangrejo tienen buenos guerreros». «¿Qué pasa con el concurso?», preguntó Masakatada, ajeno al dolor debido al trauma. «¿Y qué hay de nuestros bushi?». A todo esto, Hida Shonoyo respondió con una sola palabra. «¿Qué?». Rápidamente los otros daimyo le pusieron al tanto. Negó con la cabeza. «Deberíais haberlo sabido. Este no es lugar para juegos». El daimyo escorpión ardía como el sol. «No estoy desagradecido, Hida», dijo el Bayushi peligrosamente, «porque en esta prueba tú me has salvado la vida. Pero no tus arrogantes hombres. Vamos a ver dónde está ese imbécil». Y caminamos hacia la helada madrugada que convertía nuestro aliento en cristalino viento. En el muro norte, los bushi y bayushi estaban muertos, partidos en dos y cubiertos de sangre negra. Los siervos Hida los decapitaron, reunieron sus armaduras e hicieron una señal desde el muro para hacer evidente que el combate había terminado. El Eta los puso en las luminarias de señalización y pronto las llamas cubrían los cuerpos. En el muro oeste, los bushi Mirumoto estaban muertos, sus cuellos rebanados desde atrás y los cortes lo suficientemente profundos como para romper sus columnas vertebrales. También ellos fueron tratados según los ritos cangrejo, aunque sus restos tardaron más en consumirse. En el muro oeste las espadas Kakita estaban moteadas de hielo y sus caras marchitas como si se les hubiese añadido años a su existencia. Los gusanos abrían camino en sus venas, y eso fue todo lo que pude ver antes de que se deshicieran de ellos. En el muro sur yacía un último cuerpo armado, infestado por las moscas. Arrancaban trozos de su piel con sus extrañas fauces en forma de sierra, algunas ya dentro de las cuencas de sus ojos. Sus orejas y labios ya eran historia. Ahora sonreía macabramente a la luz del día. Kitsuki Masakatada puso una manta alrededor de su kimono ajustándola bien y sacudió su cabeza antes de inclinarse. «Creo que he aprendido la lección, cangrejo». «Igual que yo», dijo Kakita en bajo. «Todos somos iguales ante las tierras sombrías». «No siento compasión», escupió Bayushi Sachiko. «No hay ganador para mi concurso.
Nunca diré que ese hombre era igual a mi Yojimbo, pues él no luchó con más fuerza ni mejor que él. ¿Verdad? Ni siquiera parece que haya luchado. El daimyo Hida la atravesó con una mirada fija. Escorpión, dijo gravemente. El trabajo de ese hombre era gritar. Este extracto pertenece a una popular novela rokuganesa. Dicen que su autor estuvo un tiempo con los cangrejos y acumuló historias, y vio las tierras sombrías con sus propios ojos. No sé hasta qué punto es cierto. Solo puedo deciros que yo sí lo he hecho. Podríais decirme que no me creéis, que solo soy un diletante. Alguien que prefiere las comodidades y un lecho caliente, la bebida, las mujeres y el juego, a encontrarse de cara con el horror. Y no podría deciros que os equivocáis. Pero en esta ocasión, como siempre, solo hay una cosa capaz de hacerme abandonar todo eso. La curiosidad. Y eso me llevó a la misma muralla Kayu, y más allá. ¿Recordáis todo lo que os conté de los kami, de la fundación del imperio, de cómo cada kami creó un clan? Pues a esos kami hay que sumar uno, en realidad dos, pero ya llegaremos a eso. Ese kami que ya he mencionado y que hace que los rokuganeses se pongan extremadamente nerviosos es Fyulen, el kami oscuro. Dicen que cayó con sus hermanos, pero que algo pasó porque cayó mal, podríamos decir. El lugar donde lo hizo fue lo que hoy se conoce como las Tierras Sombrías, un lugar maldito del que emana una pestilencia llamada La Mancha, que, como una lepra espiritual, toma posesión del cuerpo del infectado y lo convierte en un servidor de los poderes oscuros. La mancha o corrupción sombría es una enfermedad sobrenatural en extremo desagradable que produce marcas físicas y psicológicas, desde bulbos, abscesos, caída del pelo, de los dientes, estallidos de los capilares oculares, pústulas, pus en cantidades indecentes, tumores y otras asquerosidades, a los efectos más preocupantes, como psicosis, paranoia, escuchar voces, coprofagia, necrofagia y la locura más absoluta, la mayoría de las veces acompañado de agresividad y posible canibalismo. Los que están infectados en un estadio primario pueden ser tratados por los kuni, los ugenya del cangrejo altamente especializados en estas dolencias, pero no siempre el tratamiento es efectivo. Según escuché a un Hiruma, el tratamiento que no falla nunca es la decapitación. Porque uno de los efectos que produce esta enfermedad que viene de estas tierras malditas es la aberrante reanimación de los muertos, tanto frescos, con lo que se convierten en zombis, como más pasados, reviviendo los propios esqueletos. Todos tienen como afán servir al dios oscuro, y son capaces de gran cantidad de monstruosidades, pero, finalmente, si no están sometidos a un poder mayor e inmediato, buscarán la forma de perderse en las tierras sombrías, buscando su kami maldito. Es raro ver la infección en lo más profundo del imperio y alejado de la muralla, pero puede darse. Sin embargo, la infección avanza mucho más rápido cuanto más cerca de su origen, las tierras sombrías, se esté. Una de las formas de las que se protegen de la mancha y la influencia de las tierras sombrías es usando el jade. El jade tiene propiedades que le permite absorber la corrupción, protegiendo a su portador de ella hasta que la piedra queda llena, digamos, y ya deja de servir, volviéndose negra, blanda y caliente. No en vano, se le llama las lágrimas de Amaterasu. Pero todo esto que he contado es solo una parte, son los efectos. De las criaturas que la habitan ya hablaré dentro de un tiempo, puesto que siento ese sabor a ceniza que no me abandonó en mucho tiempo cuando estuve allí mientras rememoro todo esto. Releo mis diarios y las copias de los testimonios que conseguí. Pisé las tierras sombrías con un grupo de cangrejo comandados por un cazador de brujas kuni. Fue horrible, pero impagable experiencia. Los acompañé hasta las cercanías del abandonado y ruinoso castillo Hiruma. Allí me hablaron de muchos lugares, me comentaron la locura que acecha bajo cada piedra, y nos enfrentamos a trasgos, bakemono, que surgieron de entre rocas y árboles podridos. Hasta yo maté a uno con el arma de uno de nuestros compañeros caídos. Fue tan espantoso como excitante, debo confesar. De esas cosas que te hacen sentir vivo. Después pasé 2 semanas borracho.
Después, solo querías un baño, a decir verdad, y alcohol, mucho alcohol. Pero aquí tengo el testimonio de Hiruma Kaso, un explorador de la familia Hiruma, que se ha aventurado más allá de los límites de lo que muchos considerarían prudente. Esta tierra antaño bella sufre ahora heridas negras en las que las sombras crían el dolor. Hiruma Kaso. La historia y el origen de las tierras sombrías. Los narradores Grulla hablan del hermano malvado de Hantei, Fulen, que cayó a la tierra muy al sur tras ser cortado del vientre de su padre. La fuerza del impacto creó un profundo pozo que le hundió en el reino de pesadilla de Jigoku, el mundo demonio. Allí fue corrompido por el odio, ya que espíritus impíos le animaban entre susurros y le juraban lealtad. El mal de su presencia surgió del pozo en el que habitaba, corrompiendo los campos y convirtiéndolos en eriales inhóspitos. Las plantas y los árboles se marchitaban y morían, o se convertían en amenazas carnívoras. El aire se llenó con el hedor de la podredumbre y la infección. La luz cálida del sol fue reducida a una iluminación pálida y acuosa que pugnaba por penetrar la miasma de los vapores nocivos y las ciénagas pantanosas. Los pájaros y bestias también fueron afectados. La mayoría simplemente murió, incapaz de soportar los tortuosos cambios. Otros siguieron viviendo, aunque transformados en seres maliciosos y letales. Aunque los poetas decoran esta historia con bellas palabras y complejas metáforas, el relato parece construido sobre una clara verdad. Es obvio que algún tipo de plaga, una que se hace más fuerte cuanto más al sur se viaja, creó la región desolada de las tierras sombrías. Los Netsumi, que aseguran ser nativos de la zona, tienen una historia propia que se asemeja bastante al mito Rokugani. Varios elementos de esta historia han sido confirmados por algunas de las criaturas de las tierras sombrías con las que he hablado, aunque debo decir que no se puede confiar en la honestidad de ninguno de estos seres. Todas las informaciones aseguran que la región fue en su día verde y exuberante, pero que la tierra, las cosas vivas, el mismo aire, fueron envenenados por las emanaciones del pozo supurante de Fulen. Independientemente de los orígenes, nadie puede negar la presencia corruptora que se apodera de la región. Una sensación de inquietud acompaña cualquier viaje, y todo cuanto se ve hiede a maldad. Ni siquiera los fuegos arden de forma natural, sino que escupen y sisean con una luz verde y enfermiza. Es imposible prender la madera o cualquier otro combustible de las tierras sombrías. Los que logran dormir dentro de estas fronteras son acosados por vívidas pesadillas que les dejan aterrados y bañados en un sudor frío. Regiones de las tierras sombrías. El velo oscuro de la corrupción de Fulen se extiende por todas partes y avanza un poco más cada día que pasa. A medida que la maldad del Señor Oscuro consume el paisaje, deja atrás una ruina, una burla retorcida de lo que en el pasado fueron los campos de Rokugan. Aquellos que han contemplado el yermo Kuni desde lo alto de la muralla Kayu no han visto más que el límite del reino de Fulen. Más allá de esta llanura desolada, cubierta por los escombros y el esqueleto ocasional de un árbol muerto, esperan muchas regiones diferentes, cada una más inhóspita que la anterior. Los bosques antaño exuberantes y frondosos están ahora muertos y resecos. Solo los árboles más fuertes permanecen en pie y aun así están marchitos y ennegrecidos con sus ramas apuntando hacia el cielo como garras calcinadas. El terreno irregular está cubierto de troncos que se pudren lentamente. Esos cascarones muertos sirven para interrumpir el viaje y son un nido de algunas de las criaturas más molestas de las tierras sombrías. Recuerdo un caso en el que caminaba junto a un grupo de cazadores de Oni en busca de especímenes adecuados. Pasábamos por uno de estos bosques, donde el viento gemía entre las ramas como un espíritu atormentado. Uno de los jóvenes samuráis, aburrido con el paisaje, saltó sobre un tronco caído y comenzó a andar sobre él como si fuera un puente. Llegó hasta el punto débil en el que la madera se había podrido y lo atravesó hasta la rodilla. Trató de salir, pero a los pocos segundos sus gruñidos de frustración se convirtieron en gritos de pánico. Me acerqué intrigado
Llamaba frenético a sus compañeros para que le ayudaran, balbuciendo incoherencias sobre picaduras y dolores terribles. La fuerza combinada de 3 hombres logró liberarle. Cuando sacaron la pierna del tronco del árbol muerto, la vimos envuelta en lo que parecía ser una seda negra. Sin embargo, tras exponerla a la luz, la cobertura se convirtió en numerosas criaturas que corrieron a ocultarse, reptando hasta las sombras de su nido. Las ropas del samurái habían sido consumidas y allá donde las criaturas habían tocado la carne podían verse verdugones alargados que ya habían comenzado a supurar. El joven tuvo la suerte de que habían traído bálsamos y tinturas conmigo, aunque cojeó durante el resto del viaje y sufrió terribles dolores que apenas lograba reprimir. Si no hubiera aplicado los remedios adecuados hubiera perdido la pierna. Todos aprendimos algo aquel día. Yo descubrí una nueva especie de horror de las tierras sombrías, y ellos aprendieron que no había que caminar sobre los troncos caídos. La región también está salpicada por vastas ciénagas en las que la tierra se inunda y las aguas fétidas cubren todo el paisaje. Se trata de un terreno traicionero ya que abundan las arenas movedizas y los pozos de lodo. Muchas de las abominaciones de Fuleng encuentran agradable este entorno. La visibilidad de las ciénagas suele ser limitada ya que las brumas nocivas y la niebla se arremolinan alrededor de los árboles muertos y las rocas que sobresalen de las aguas. Emisiones malsanas surgen como burbujas de estos pantanos donde los sonidos llegan extrañamente distorsionados. Este efecto puede desorientar ya que los gritos y las pisadas son amortiguados o amplificados, creando extraños ecos. Por todas partes se extiende un hedor insoportable y la atmósfera húmeda y opresiva deja a los viajeros cubiertos por una sucia pátina de sudor y moco. Las áridas regiones desérticas cercanas a mi hogar ancestral son un gran contraste con estos bosques y ciénagas. En ellas el suelo se compone de una arena fina y siempre cambiante que el viento esculpe en dunas sinuosas, lo que hace difícil encontrar terreno firme sobre el que pisar. En algunos lugares queda expuesta la roca cuarteada que suele ocultar cavernas. Numerosas criaturas malignas habitan estos subterráneos esperando que el viajero desprevenido pase sobre ellas. Algunos samurái hablan de llanuras rocosas lisas y engañosamente transitables que ceden repentinamente abriéndose a profundos pozos subterráneos llenos de monstruosidades espantosas. En algunas zonas se han creado grandes cañones en los que se ven formaciones rocosas que surgen hacia los cielos como dedos esqueléticos. Estas áreas están cuajadas de pasadizos y cavernas, algunas de las cuales podrían estar conectadas con los pozos arenosos frecuentes en el desierto. Al sur, las tierras sombrías se encuentran con el mar de Amaterasu. A lo largo de la costa, la tierra es negra y escarpada, y los picos carbonizados suelen estar ocultos por las nubes. Las olas que sacuden estas playas rocosas crean una espuma negra y la superficie del agua brilla con una enfermiza capa oleosa. Se sabe de marineros que han sido arrastrados de su rumbo para terminar en estas aguas malsanas. Los supervivientes aseguran haber visto enormes y espantosas bestias acechando bajo el mar. Por toda la costa la tierra gime y ruge, cambiando su aspecto a menudo tras violentos espasmos repentinos. Grandes exhalaciones de gases hirvientes y roca fundida surgen de grietas brillantes, enfriándose después para formar nuevos riscos y montañas. Los volcanes eruptan inmensas nubes de ceniza negra que oscurecen los cielos. A menudo es posible ver desde los puestos avanzados Cangrejo el brillo de la roca fundida bañando el paisaje con su fulgor infernal. Algunos de los pocos que han viajado hasta aquí aseguran que el terreno está cubierto de diamantes, como si fueran lágrimas dispersas. Las aguas interiores de las tierras sombrías no son menos peligrosas que las costas. El río de la última batalla, que fluye a lo largo de la cara sur de la muralla Kayu, se divide y se adentra en las profundidades del reino de Fuleng. Las aguas se enturbian y estancan a medida que se desciende, y bajo su superficie pueden verse vagas formas nadando. Si se sigue corriente abajo, el río vuelve a bifurcarse, dividiéndose en el río del Dedo Negro y en el de la Luna Oscura. Estas hediondas corrientes se abren paso por las regiones más malignas de las tierras sombrías. Se dice que el río de la Luna Oscura tiene ese nombre porque sus aguas son tan turbias y purulentas que el reflejo de la luna queda teñido por un rojo sangriento. Las orillas traicioneras del adecuadamente llamado río del Dedo Negro delimitan el ámbito de nuestra exploración hacia el centro de las tierras sombrías.
La corrupción es tan fuerte que cualquiera que se atreva a cruzar el caudal enloquece, arrojándose a las aguas para sufrir la muerte instantánea. Hasta que logremos dar con un modo de escudarnos más efectivamente contra la mancha de las regiones de las tierras sombrías que quedan más allá del río del Dedo Negro, seguirán siendo un enigma. Solo se puede especular con el aspecto de la guarida del propio Fulen. Algunos intrépidos Netsumi se han aventurado hasta las tierras oscuras, pero no hablan de lo que hayan visto allí. Quizás el dios caído haya ordenado a sus sicarios que construyan una gran fortaleza, o quizás se arrastre por el fango y la miseria de la que tanto disfrutan sus seguidores. También puede ser que simplemente flote en la profunda miasma de Jigoku, mientras los espíritus malvados se arremolinan a su alrededor como cortesanos. Sin embargo, una cosa es cierta: está esperando a que llegue su momento, amasando poder y conocimientos. Está aprendiendo nuestras costumbres, afinando sus habilidades y aguardando hasta ser lo bastante fuerte como para intentar de nuevo destruirnos a todos. Si lográramos descubrir un modo de explorar el pozo supurante, podríamos obtener una valiosa información para emplear para derrotarlo. Mientras tanto, viajamos tan lejos como nos es posible, aprendiendo cuanto podemos de nuestras experiencias. Ni siquiera las tierras más meridionales del Cangrejo se han visto a salvo del toque destructor. La región inhóspita al oeste de la muralla Kayu, que mi familia llama su hogar, es conocida ahora como el Yermo Kuni. Antaño fue un campo, verde y frondoso, pero las fuerzas de las tinieblas se apoderaron de él hace 200 años. Podríamos haber rendido la tierra a la mancha malvada del Señor Oscuro, pero los Kuni no se sometieron. Lo que hicieron mis antepasados fue emplear todo su conocimiento para deshacer la obra de Fulen. Con sus costosos sacrificios fueron capaces de liderar la mayor ofensiva del Cangrejo contra las tierras sombrías, la recuperación de las tierras Kuni. Una vez expulsados todos los moradores oscuros, los míos fueron capaces de purgar la tierra del veneno de Fulen, desterrando a los Kansen que la infectaban con sus poderosas magias. A pesar de ello y del hecho de que mi familia ocupa ahora nuestro lugar ancestral, el área sigue siendo un desierto desolado. No crece planta alguna y es posible que nunca vuelva a hacerlo. Sin embargo, el toque corruptor de la mancha no seguirá infectando las tierras Kuni. Muchos de mis antepasados dieron su vida para recuperar los dominios ancestrales, pero ni siquiera ese enorme sacrificio garantiza el éxito. Los Hiruma, cuyo castillo se perdió en la última batalla, vieron morir a decenas de hijos e hijas sin lograr éxito alguno. El castillo Hiruma es ahora un cascarón derruido infestado por hordas de criaturas de las tierras sombrías. En esas ruinas prevalece la ley del más fuerte. Los habitantes permanecen hasta ser expulsados por invasores más poderosos o decididos. Los samurái cangrejo han intentado retomarlas, pero la corrupción espiritual y la tenacidad de las numerosas bestias que llegan para defender el castillo siempre logran rechazarlos. Las fuerzas de Fulen parecen codiciar tanto estas ruinas que están dispuestas a sacrificar lo que sea para no verlas regresar a manos cangrejo. Se trata de un permanente y amargo recordatorio del destino que todo Rokugan sufrirá si Fulen y sus hordas no son derrotados. La mayor parte de mi obra se ha concentrado en los ocupantes de las tierras sombrías, los monstruos y moradores que habitan dentro de sus fronteras. Sin embargo, el toque de Fulen se extiende mucho más allá de sus lacayos vivos y llega hasta la misma tierra. Ese toque puede matar con tanta facilidad como la lanza de un ogro o las fauces de un oni. En nuestros esfuerzos por erradicar a sus seguidores impíos, no debemos ignorar los peligros más sutiles que ha tendido, por lo que es necesario prestar una gran atención al entorno en el que habitan. Camina con cuidado cuando te aventures en las tierras sombrías, hermano, pues cada árbol, cada roca y cada colina ocultan la muerte bajo su superficie. Hasta que las armonías puedan fluir libremente una vez más por la tierra, nuestra batalla contra Fulen no terminará. De los escritos de Kunimokuna.
Es una lectura intensa y puede provocar pesadillas, lo reconozco. Pero mejor saber lo que hay ahí fuera, o al menos yo opino así. Y luego tener alcohol a mano. Por último, hablaros de algunos puntos remarcables que un amable Kuni, curioso y que aceptó mis buenas bebidas, tuvo a bien contarme mientras estábamos de travesía cerca del bosque oscuro, el Shinomen Mori, debidamente lejos de las tierras sombrías, como para que no se enrareciera el ambiente al hablar de ello. En primer lugar, hablar de la ciudad de los perdidos, construida bajo las instrucciones del infame Daigotsu, y que es sede del clan no menos infame de la araña, que, como ya comenté, fundamentó su presencia en que también fue creado bajo los auspicios de un kami. El oscuro, sí, pero kami al fin y al cabo, de la misma familia para ser precisos. La ciudad de los perdidos está rodeada por la muralla de huesos, una burla a la muralla del carpintero, pero quizás Daigotsu no solo tiene que protegerse del imperio, dicen las malas lenguas. Shiro-Chuda es uno de los castillos de una de las familias menores de la araña, los Chuda, y está construido en obsidiana, a las afueras de la ciudad de los perdidos, y es donde, dicen, que los Chuda realizan sus experimentos sangrientos. El dojo ensombrecido es el templo de la Orden de la Araña, una secta renegada de la Hermandad de Shinsei, dirigida por el monje loco Roshungi, que pasó más de una década eliminando la situación exacta del dojo de los registros imperiales, hasta que no fue lo que es, más un rumor que una certeza. Dicen que está situado en las boscosas montañas del crepúsculo, pues se nota su oscura influencia. Ese dojo está aislado y los que lo integran sumergidos en la locura absolutista de Roshungi. El horno de Amaterasu es un volcán que rechaza el poder oscuro en estas tierras. Es una fisura activa que dicen que se creó por la pena que Amaterasu sintió ante la muerte de Hida. Pasando a lugares más reconocibles, tenemos Gran Edor o Haikyo Sanokapa, las reconocidas como ruinas Kappa. Los Kappa son un ser que yo creía mitológico, hasta que vi uno y perdí mis ropas a consecuencia de ello en un río, pero eso es otra historia. Aquí los trasgos ocupan lo que antes fue una fortaleza del clan Cangrejo, que cayó en manos de las tierras sombrías. Ahora es una amalgama pobremente sucedánea de un remedio de civilización, donde los clanes trasgos se reúnen y aseguran tener un gran rey, pero no hay constancia directa de ella, solo de caudillos y matanzas. El lago de los crisantemos caídos, un ponzoñoso lago, tiene versiones pervertidas de cerezos y crisantemos en su orilla, donde caen sus hojas sobre las aguas venenosas. Ahí dicen que es donde Moto Tsume tuvo su hogar junto con los Moto Oscuros. Construyeron un lugar, un pueblo, donde tenían su cuartel general, hasta que fueron destruidos en el siglo XII. Los pocos que quedaron revelaron sus secretos al imperio en un intento de redimirse. Uno de los lugares más infectos e infames de toda esta tierra oscura y podrida es el Kano-Suru-Ana no Fulen, el pozo supurante de Fulen, donde se supone que impactó cuando cayó de los cielos y agujereó el velo entre los reinos, propiciando que los espíritus más oscuros salieran de aquí. Hay un cráter testigo de su caída y es el conducto que conecta esta tierra, el Meido, con el Jigoku. Algo similar al infierno. Es un lugar de maldad palpable y donde los Oni, los demonios, por así decir, y criaturas oscuras más poderosas acuden en peregrinación impía. Aunque ningún hombre lo ha visto sin volverse loco. ¿Pero qué es volverse loco en este imperio?, pregunto yo. Creo que necesito otro trago para seguir. El lago prohibido. Está cerca, al sur, del pozo supurante, y es un lugar donde las aguas pueden enloquecerte y corromperte fácilmente. Nada de lo que entra en esas aguas sale. Dicen que antes de la caída del Kami era uno de los lagos más bellos de todo Rokugan, con las aguas más puras. Bien,
tenemos un lugar alegre llamado la tumba olvidada de Fulen. Okibasureru Haka no Fulen. Tras el primer día del trueno, derrotado por Shinsei, fue desterrado bajo tierra. Poco tiempo después, dicen, emergió un lugar oscuro, una tumba de piedra de la que emergieron sus viles criaturas a su servicio. Está decorada con horribles símbolos y estatuas que representan el futuro triunfo de la deidad. Pero al contrario que el pozo, aquí no se congregan los servidores del kami. Los barracones ogros son uno de esos lugares paradójicos. Curiosamente, no todos los ogros eran malvados. Antes de la caída eran otra población más, hasta que el kami empezó a corromperlos. Entonces, los ogros libres decidieron esconder todos los artefactos de su cultura en un lugar, cubriéndolo con una enorme losa y creando un segundo emplazamiento que sirviera de cebo para los corruptos. Esos corruptos finalmente mataron a los ogros libres y el mismo Fulen ordenó que se hiciera una pirámide con los huesos y cráneos de los libres, que con el tiempo se ha llegado a fosilizar. Cerca están todavía los tesoros de la civilización de los ogros. Es hasta triste. La fortaleza en ruinas de Fulen dicen que es un castillo encantado que se desplaza a voluntad por las tierras sombrías, esparciendo la locura y con una malvada inteligencia dirigiéndolo. Cuando alguien queda en su interior, me contaron, por un kuni medio loco que sobrevivió, la persona no solo tiene que combatir la corrupción, sino también los enigmas y las pruebas de valor con las que el castillo te desafíe. El río Dedo Negro y Luna Oscura son la frontera máxima hasta la que se adentran los vivos en las tierras malditas. Plantas podridas crecen en sus márgenes y en su impura corriente hay cosas indescriptibles. Ni los Oni saben bien qué hay ahí abajo. El útero del terror es un lugar espantoso, cerca del pozo supurante. Es un volcán dormido, conocido por ese nombre, que agrupa un equilibrio perfecto entre las versiones corruptas de los elementos y la corrupción sombría. En su lugar, donde los hechiceros corruptos acuden a hacer sus rituales mágicos, los más poderosos, en el siglo XI de la era rokuganesa, dicen, fue el lugar donde se reunieron los oráculos oscuros para crear sus terrores elementales. Creo que ha sido suficiente para una sola misiva que verse sobre este tema maldito y funesto. Ahora tendré que encontrar la forma de disipar todo este malestar con suficientes sake. O puede que eso chu. Me encuentro en tierras del Fénix de nuevo, pasando el invierno, y rememorar esto hace que me sienta más lejos de casa todavía, puesto que, entre otras cosas, este imperio es ahora mi hogar. Si no me corta la cabeza, me contamino, me retiran la protección imperial, puede ser hasta una buena vida, ya que no tengo la necesidad de acabar destripado por honor. Espero que la llegada de esta misiva os encuentre bien y con salud y todo eso, bla 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 bla, a vuestros pies como siempre, pues vivo para servir y beber. El Gaijinen Rokugan. Bueno, esto ha sido todo en esta misiva del Gaijinen Rokugan. Si queréis conocer más temas
o que me centre en alguno en particular sobre el mundo del Imperio Esmeralda, sobre el mundo de los 5 anillos, ponedmelo en los comentarios y lo atacaré sin dudar. La información de este podcast la he sacado de varias fuentes. Por un lado, del manual básico de tercera edición, de los 2 suplementos de primera edición, el libro de las tierras sombrías y portadores de Jade, que es la segunda parte, y también he pillado algunas referencias del Clan de la Araña, del manual básico, el core de cuarta edición. Y por supuesto, el maravilloso Atlas de Rokugan de cuarta, que pude encontrar en inglés y que no tiene precio, sinceramente. Lástima que no lo tradujeran y sacaran versión en físico en español, porque a mí me habría encantado tenerlo. No he usado el reciente manual de las tierras sombrías de quinta porque todavía no lo tengo. Si queréis colaborar, tengo un Ko-fi y prometo reseñarlo y leeroslo si hace falta. Ya que además el manual básico de quinta no trae apenas nada de lore, es un manual solo de sistema. Dicho esto y esperando que os haya gustado, nos vemos dentro de 2 semanas. Momento para el spam. He escrito una novela llamada Nación Bruja, editada por Cabox Editorial, donde desarrollo una historia de fantasía oscura en el Chicago de los años 30. Si os interesa, en cabox.net lo podéis encontrar. Y deleitaros con una historia oscura llena de secretos, asesinatos, callejones turbios y altares a deidades desconocidas, mientras fuerzas chungas acosan a su protagonista, la viuda Dawn. En serio, no os lo perdáis, hay una versión en físico que os la mando firmada por 15,95 y otra versión en digital a 3,95. Aprovechad. Lo dicho, os espero dentro de 2 semanas. La semana que viene será el podcast de Vampiro la Mascarada en el Grimorio de Fronsac. Dicho esto, me despido. Un saludo a todos y nos vemos aquí en La Frecuencia.寂しくしくじりばかりのこの私